Descubierto el impactante secreto. El velo reveló un amor que transformaría su vida para siempre. La noticia llegó como un torrente que arrasaba con todo. Miguel, un arquitecto de 38 años, se encontró ante la herencia inesperada de una antigua propiedad familiar. Aquella casa, situada en lo alto de una colina y clausurada por años, desató en su interior un torbellino de emociones. Ya no solo era un simple inmueble, era la fuente de los sueños y anhelos que había reprimido durante tanto tiempo, de aquellas expectativas familiares que lo asfixiaban. Siempre había vivido bajo la sombra de su madre, quien le susurraba al oído que debía continuar con el legado de carpintería que su abuelo había fundado. Miguel anhelaba algo más que hachas y tablas. Deseaba dejar una huella, crear obras que transformaran la comunidad. Pero cada vez que pensaba en seguir su camino, el eco de las voces que lo menospreciaban lo atrapaba en una red de dudas. Su mente, un laberinto de inseguridades y temores, resonaba con la necesidad de aprobación, esa voz interior que le decía que debía posicionarse en una dirección que nunca había elegido. Mientras exploraba la casa, su corazón latía fuerte al descubrir una caja escondida entre las vigas de madera. Dentro, encontró cartas de amor entre sus abuelos, cuyo contenido lo dejó sin aliento. Descubrió cómo su abuelo había luchado contra la desigualdad social, un guerrero en tiempos difíciles, mientras que su abuela, con una dignidad implacable, había sido su apoyo, un amor que trascendió cualquier adversidad. Aquella revelación despertó un torrente de emociones en Miguel, quien se vio en medio de un dilema moral. ¿Realmente debía seguir el camino de su madre, o arriesgarse a perseguir su pasión y sueños? La presión aumentaba cada día. Su madre, con el rostro de preocupación y desaprobación, le insistía que el negocio familiar estaba en peligro, y que él era su única salvación. Cada vez que Miguel la miraba, una sombra de culpa se cernía sobre él. Dudar de la tradición era casi un pecado, y aquí estaba, perdido en una vorágine de deseos contradictorios. Con cada carta que leía, la voz de su abuelo se intensificaba en su mente. El amor y la valentía son la verdadera herencia. Pero, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por esa herencia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El regreso de Ana, una antigua amiga de la familia, incitó en él una chispa de esperanza y complicidad. Juntos comenzaban a soñar con transformar la casa en un estudio de arte, un lugar donde la creatividad floreciera. Sin embargo, esa chispa también encendía un fuego de inseguridad. Miguel sentía que la comunidad lo estaba observando. Los murmullos y la desconfianza crecían. Un rival celoso comenzaba a arrebatarle la paz, extendiendo rumores que minaban su esfuerzo. En su mente, el eco de su madre siempre resonaba. No te desvíes del camino. Ahí estaba, atrapado entre la expectativa y la aspiración. Su corazón palpitaba con una mezcla de emociones que lo desgastaban. Mientras sostenía las cartas, entendió que su abuelo también había enfrentado dudas y adversidades, pero había optado por luchar. Los sentimientos encontrados lo atravesaban como un cuchillo afilado. Miguel sabía que debía tomar una decisión, y en ese instante crítico, la presión se intensificó. Su vida, su sueño, todo pendía de un hilo, y frente a él, su camino estaba más claro que nunca, y a la vez, más sombrío. ¿Conseguiría romper las cadenas de la tradición y emprender el vuelo hacia un destino que solo él podía trazar?
Mientras la bruma de incertidumbre lo envolvía, su corazón latía con la pregunta que lo atormentaba. ¿Y si todo se perdía? Ahí, en medio de los ecos de murmullos y susurros, Miguel podía sentir la presión sobre sus hombros como un peso insoportable. Cada paso que daba hacia el sueño de convertir la casa en un refugio creativo se sentía como un acto de rebeldía. Sin embargo, la voz de su abuelo resonaba en su mente. La valentía era un legado que debía honrar. Se dio cuenta de que el verdadero obstáculo no era la desaprobación de su madre, ni el resentimiento de su rival, sino su propia incapacidad para aceptar su deseo de cambiar el rumbo de su vida. Con Ana a su lado, comenzaba a esbozar planes. Cargaron bocetos, ideas y un renovado sentido de propósito. A medida que hablaban, el brillo en sus ojos reflejaba un futuro lleno de posibilidades. Miguel se encontró más vivo que nunca, imaginando un espacio donde artistas pudieran experimentar, un lugar carente de juicios y lleno de inspiración. Sin embargo, cada vez que comenzaba a soñar en voz alta, una sombra se cernía sobre él, recordándole que abandonar la carpintería era, en parte, un divorciarse de su historia familiar. La culminación de sus temores llegó una tarde, cuando su madre lo enfrentó. En la mesa, con el aroma del café recién hecho y la preocupación palpable en el aire, le exigió explicaciones. Las palabras brotaron como un torrente, las inseguridades e impulsos hasta entonces reprimidos manifestándose en una confrontación. Miguel se vio obligado a manchar la historia familiar con su deseo, a enfrentar la decepción que vería reflejada en los ojos de su madre. Pero más allá de esa revelación, pulsaba en su interior una convicción inédita. «Mamá, no soy un carpintero», dijo con voz temblorosa pero firme. «Soy un arquitecto». Aquellos 2 momentos, de tensión y liberación, lo marcaron indeleblemente. La mirada de su madre, una mezcla de horror y tristeza, le mostró la cruda realidad de su decisión. Se dio cuenta de que las expectativas se habían convertido en cadenas invisibles, y le quedó claro que el amor que sentía por su familia no podía ser un impedimento para su propio desarrollo. Frente a ella, Miguel sintió una mezcla de separación y compasión. La pena que se instaló entre ellos era profunda, pero también era liberadora. Una tarde, mientras trazaba nuevas ideas en el viejo estudio de su abuelo, un pensamiento se le presentó con la claridad del día. Debía ir más allá de las expectativas familiares. Debía dejar de lado aquellos miedos y abrazar su verdad. Entonces, empezó a entender que su amor por la arquitectura no solo era una aspiración, sino parte de su identidad. La pregunta de su abuelo se convirtió en el mantra que lo guiaba. ¿Qué legado deseas dejar? La construcción del estudio comenzó a tomar forma en su mente y en su corazón. Sin embargo, no todo sería fácil. Su rival, siempre al acecho, comenzó a lanzar ataques más agresivos, difundiendo rumores que cuestionaban su capacidad para llevar a cabo este nuevo proyecto. Miguel lo sintió como una daga y, a su vez, como una invitación a fortalecer su determinación. Con su futuro en juego, Miguel se enfrentaba ahora a una tormenta inminente, una batalla entre la duda y su deseo de liberarse. El viaje que estaba por emprender requeriría no solo valentía, sino el descubrimiento de una fuerza interna que aún no había explorado. Mientras la noche caía, el silencio en su mente se convertía en un grito al que no podía cerrar los ojos. Al día siguiente, su vida cambiaría para siempre. Un encuentro inesperado en la casa podría cambiar el rumbo de su sueño. Podría convertirse en el aliado que necesitaba en este camino hacia la creación de su legado. Miguel despertó con una sensación de electricidad en el aire. Había pasado la noche en blanco, su mente arremolinada de ideas y miedos, pero ahora todo parecía más claro. Se decidió a enfrentar el día con una resolución renovada, consciente de que su cambio de rumbo no solo sería un desafío, sino una oportunidad de creación y redescubrimiento personal. Cuando llegó al taller, el recuerdo de su abuelo lo acompañaba en cada rincón. Miró la mesa de trabajo donde tantas veces había visto a su abuelo darle forma a la madera,
y sintió que un nuevo propósito emergía desde el fondo de su ser. Sin embargo, un temor latente permanecía. Su rival, Juan, había intensificado su campaña de desprestigio y, por primera vez, si Miguel quería prevalecer, debía actuar con cautela. Dedicó la mañana a hacer bocetos que reflejaban su visión. Un espacio donde los talentos pudieran florecer, un estudio abierto a la experimentación. En cada línea esbozada, Miguel percibía no solo un diseño arquitectónico, sino también una expresión de su propia identidad. Cada curva y cada ángulo parecían decirle que, al construir ese refugio creativo, él también estaba construyendo su futuro. Sin embargo, en medio de esta búsqueda de claridad, la incertidumbre se instaló en su mente. Mientras dibujaba, oyó el sonido de pasos, y al girar, encontró a Ana entrando al taller. Ella trajo consigo una energía vital que lo animó, siempre lista para desafiar lo convencional. Se acercó a él con una sonrisa y sus ojos resplandecían con inquietud. «Miguel, he estado pensando», comenzó Ana viéndolo concentrado. «Tal vez sea hora de que compartas tus ideas con más personas. Lo que estás creando puede cambiar vidas». Su propuesta llamó la atención de Miguel. A pesar de su reticencia, comprendió que para avanzar necesitaba salir de la burbuja de su inseguridad. Pero el miedo a la crítica lo invadía. ¿Cómo exponerse al mundo si ni siquiera estaba seguro de sí mismo? ¿Y si no les gusta?, preguntó, tan pronto como la duda se adueñó de su mente. «A veces lo que más tememos es lo que más necesitamos. Este es tu momento, Miguel. No dejes que el miedo decida por ti», advirtió Ana, con la seguridad de quien había enfrentado sus propios demonios. Esa conversación marcó un punto de inflexión. La determinación que había empezado a gestar fue alimentada con nuevas posibilidades. Se dio cuenta de que su deseo de ser arquitecto no se limitaba a lo técnico. Era también un anhelo de conexión. Entender su visión y compartirla era un paso vital en su proceso de afirmación. Miguel propuso una reunión creativa, una presentación de su proyecto a amigos y colegas del área. Utilizaría su amor por la arquitectura como la base de esta nueva etapa y se prepararía tanto emocional como profesionalmente. En ese instante, decidió que no iba a dejar que su competencia lo silenciara. A la tarde, con la sala llena de gente interesada por su visión, Miguel tomó un sorbo de agua y se enfrentó a la multitud. El murmullo en la sala se desvaneció. Sus manos temblaban, pero se sentía decidido. Las expectativas familiares, la rivalidad y el miedo comenzaron a desvanecerse con cada palabra que pronunciaba. Era el momento que había estado esperando. Sin embargo, justo cuando se sentía más en control, vio a Juan al fondo. Con una mirada burlona, evidenciaba que lo observaría con atención. Esa presencia lo sacudió, y por un instante, la incertidumbre volvió a apoderarse de él. ¿Había tomado la decisión correcta al exponerse de esa manera? La tensión llenó el aire. El poder de su revelación estaba a punto de desatarse, y el futuro se tambaleaba inseguro, esperando a ser reclamado por un giro inesperado que podría cambiarlo todo. Miguel respiró hondo, intentando recuperar la calma mientras los murmullos se disipaban en la sala. Afrontaba no solo la evaluación de su trabajo, sino también la mirada incisiva de Juan, que se había convertido en el símbolo de sus propias inseguridades. Con cada frase que pronunciaba, Miguel sentía cómo sus cimientos temblaban, desafiando su autoconfianza. Al iniciar su presentación, sus palabras fluyeron desde un lugar profundo, una mezcla de pasión y vulnerabilidad que lo llevó a hablar de su abuelo, de aquello que había aprendido en su taller. Esa conexión personal proporcionó un trasfondo emotivo a su exposición. Sin embargo, mientras compartía su visión de un espacio colaborativo, un laboratorio creativo donde las personas pudieran construir sus sueños, la sombra de Juan se cernía detrás de él. ¿Es realmente una idea digna?, pensó, la voz de la duda resonando en su mente, casi como un eco. Su exposición, por más inspiradora que fuera,
Se sentía tibia al lado de su juicio formidable. Y así, la presión aumentó. Miguel notó cómo sus manos comenzaban a temblar de nuevo, pero se aferró más fuerte al micrófono, como si esa acción pudiera anclarlo a su propósito. Mientras las primeras preguntas surgían del público, Miguel se sintió sorprendido. Necesitaba responder con claridad, demostrar que su visión era sólida. La interacción comenzó a transformarse en un diálogo. Sus ideas resonaron en la audiencia, y poco a poco, el ambiente se tornó más acogedor. La energía se sentía vibrante, y lo que había comenzado como un impulso de nerviosismo, se convertía en una oportunidad de conexión genuina. Pero la ansiedad nunca se desvaneció del todo. Justo cuando una mujer del público se animaba a ofrecerle sugerencias sobre cómo implementar su proyecto, Miguel notó que Juan había levantado la mano, su mirada descomplicada y calculadora. «Es solo una consulta, Miguel», comenzó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Realmente consideras viable un proyecto así, con el talento que hay en la ciudad?» El panorama se encogió. Miguel sintió que el aire se volvía espeso. ¿Era esta una crítica constructiva o un intento de socavar su confianza? En ese instante, Miguel se enfrentó a una elección crucial. Tenía que decidir si permitir que la descalificación de Juan lo desmoronara, o si, por el contrario, afirmarse en su visión. La mirada de los demás lo alentaba a seguir adelante, a no permitir que la provocación lo desvíe. «Gracias por tu pregunta, Juan», respondió tratando de proyectar tranquilidad. «La arquitectura no solo se trata de construir edificios, se trata de conectar con la comunidad, de inspirar a otros a crear juntos. Solo así podremos florecer todos». Mientras las palabras escapaban de su boca, Miguel se sintió más fuerte. Había encontrado en esa respuesta la esencia misma de su proyecto, y a la vez, el propósito detrás de su lucha personal. La jornada concluyó, pero no antes de que su presentación recibiera un aplauso sincero que hizo vibrar su corazón. Había logrado lo que una vez consideró imposible. Había compartido su historia y su visión. Con cada sonrisa que se cruzaba en su camino al salir, Miguel sintió que una nueva confianza comenzaba a gestarse en su interior. Sin embargo, en el fondo de su mente, la aparición de Juan no se desvanecía. Aquella había sido solo una batalla, pero la guerra estaba lejos de concluir. Cuando se disponía a cerrar el taller, algo en su interior le susurró que debía estar preparado para lo que vendría. Su rival estaba más decidido que nunca a destruirlo. Mientras se retiraba, un nuevo pensamiento surgió. ¿Cómo transformaría esta experiencia en un arma a su favor? En ese instante, supo que la próxima etapa sería definir no solo su triunfo personal, sino también cómo navegar a través del constante desafío que significaba Juan. Consciente de que la vulnerabilidad era una puerta a nuevas oportunidades, Miguel se preparaba para la siguiente fase de su crecimiento. Mientras salía del edificio, una idea chispeó en su mente. ¿Sería posible convertir a su rival en un aliado, o habría que tomar medidas más drásticas? Enfrentarse a la posibilidad de una colaboración transformadora, o la necesidad de un enfrentamiento, podría ser el siguiente paso crucial en su viaje. Miguel abrió la puerta del edificio, sintiendo cómo el aire fresco lo envolvía. Aún atrapado en la euforia que había sentido durante su presentación, era incapaz de sacudirse la inquietud provocada por Juan. No podía permitir que esa sombra continuara acechándolo. Sin embargo, la idea de transformar a su rival en un posible aliado no le dejaba descansar. Se detuvo en medio de la acera y cerró los ojos, contemplando la posibilidad de un nuevo enfoque. Las luces de la ciudad iluminaban su camino mientras su mente giraba en torno a diferentes escenarios. Lo más arriesgado sería acercarse a Juan directamente, pero Miguel sintió que las mejores oportunidades a menudo requerían valor. Aunque su autoestima había crecido, esa idea seguía incomodándolo. Era complicado. La traición y las rivalidades habían marcado cada paso en su carrera, y ahora tendía una mano hacia él mismo que había amenazado su impulso. Un aura de determinación comenzó a forjarse en él,
Esta era su oportunidad de probarse a sí mismo. Miguel decidió que debía mantener a Juan a la vista, no solo como rival, sino también como un posible socio. Al llegar a casa, se puso manos a la obra. Sacó su portátil y comenzó a bosquejar ideas sobre cómo presentar su proyecto en términos que pudieran resonar con Juan. Esto era más que una simple estrategia de negocio. Era un desafío personal. Al día siguiente, mientras organizaba los documentos que había creado, recibió un mensaje de la mujer que había elogiado su presentación. Marta, una arquitecta prometedora. Era evidente que ella también había sentido la energía que emanaba del taller. Agradeció el apoyo con entusiasmo y le indicó que estaba abierto a recibir más sugerencias. Su respuesta fue rápida. Me gustaría colaborar contigo en este proyecto. Las palabras saltaron del monitor como un rayo de sol. Miguel vio la posibilidad de que Marta se convirtiera en un nuevo pilar de su crecimiento profesional, pero había algo más. Ella también podía ser la pieza clave para acercarse a Juan. Consciente de lo que estaba en juego, Miguel se sentó a redactar un plan de acción. Parceló sus pensamientos en 2 listas: las ventajas y los inconvenientes de asociarse con Juan, y la posibilidad de que Marta se involucrara. Con cada punto que escribía, se sentía más seguro y menos preso de la ansiedad. El día posterior, aprovechó su cita en una cafetería, invitando a Marta a discutir su visión más a fondo. La química entre ellos era palpable, y la conversación fluyó naturalmente. Compartió sus ideas y la posible inclusión de Juan en el proyecto, mientras Marta lo escuchaba pensando en voz alta. La mejor parte de esa conversación fue cuando ambas energías se unieron, creando espacio para la creatividad y la conexión genuina. Sin embargo, a medida que su empatía crecía hacia su colega, también lo hacía su dilema. ¿Estaba abriendo la puerta a una colaboración más profunda, o se estaba atando a una relación que podría volverse complicada? Reflexionó entre sorbos de café. Al aceptar la vulnerabilidad de querer conectar con Juan, y a la vez fortalecer su vínculo con Marta, Miguel se encontraba en un cruce. La tensión entre sus 2 deseos lo picaba como una pequeña corriente eléctrica. Fue fácil dejarse llevar por la energía de Marta, pero al mismo tiempo, la sombra de Juan seguía presente. Miguel entendía que cada decisión que tomara tendría implicaciones de largo alcance. Enfrentaría dudas que podrían tumbarlo si no prestaba la debida atención a la esencia de su proyecto. La lucha entre la ambición y el temor comenzaba a transformarse en algo más que una batalla con Juan. Era una prueba de su resolución como profesional. Al quedar con Marta bajo la luz tenue de la cafetería, una nueva idea surgió en su mente. ¿Y si, en lugar de ver a Juan como un enemigo, decidía buscar una opinión franca de él? Miguel respiró hondo. La audacia de esa idea lo electrizaba, y al mismo tiempo, lo aterrorizaba. Era el momento de convertir su rivalidad en diálogo, pero también el instante en que debía confrontar sus propios temores. La pregunta no era si tenía lo que se necesitaba para ello, sino, ¿sería capaz de enfrentar su pasado sin que las inseguridades lo dominaran nuevamente? Mientras miraba a Marta, la idea de avanzar hacia Juan se agigantó. Había llegado el instante clave que marcaría el rumbo de su futuro profesional. ¿Podría realmente tomar esa acción? Estaba preparado para la confrontación que podría liberarlo o destruirlo. La respuesta se aproximaba, y Miguel sabía que, cada vez más, el momento de la verdad se acercaba. Miguel se despertó con el sol apenas asomándose en el horizonte. El día que había imaginado desde hacía semanas finalmente había llegado. Sentía una mezcla de excitación y nerviosismo mientras revisaba mentalmente el plan que había preparado para abordar a Juan. Su pequeño departamento estaba casi en penumbras, pero su mente brillaba con pensamientos y posibilidades. La decisión de acercarse a su rival le parecía monumental, y, sin embargo, había algo en su interior que le decía que era el paso correcto. A medida que se duchaba,
Su reflejo en el espejo parecía mirarlo con desconfianza, cuestionando si sería capaz de mantener la compostura. Había sido un partido de ajedrez, en el que había perdido muchas partidas antes, y ahora se encontraba en la dulce posición de poder cambiar las reglas del juego. Pero, ¿era verdaderamente consciente de lo que estaba arriesgando al abrirse a Juan? La sombra de la duda todavía lo atormentaba. La reunión estaba programada para la tarde, así que decidió pasar la mañana revisando el material que había preparado junto a Marta. Cada documento representaba un intento de fusionar lo mejor de ambos mundos. Cuestionaba si su enfoque sería atractivo para Juan. Había transformado su incertidumbre en ambición, pero sabía que tendría que adentrarse en terrenos inexplorados, al igual que un navegante lanzándose al océano. Mientras se sentaba en su escritorio, la imaginación comenzó a fluir. ¿Qué tal si, en lugar de presentarle su propuesta de manera unilateral, generaba un espacio de colaboración? La idea le pareció brillante. Si lograba que Juan se sintiera parte del proyecto desde el inicio, quizás, solo quizás, podría evaporar la rivalidad que había marcado sus interacciones previas. El reloj avanzaba y la ansiedad crecía. Sintió como si el tiempo estuviera en su contra. Entonces, decidió hacer algo inesperado. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Juan. «Hola Juan. Me gustaría discutir un proyecto que creo que podría beneficiar a ambos. ¿Te parece?» Después de unos minutos que se sintieron como horas, su teléfono vibró. «Hola, Miguel. Interesante. ¿Dónde y cuándo?» Su corazón dio un vuelco. Había respondido. La posibilidad que había contemplado comenzaba a materializarse. Miguel se dio cuenta de que había tomado una decisión trascendental. Era el punto de inflexión que había estado esperando. Un par de horas después, se encontró frente a Juan en un café del centro. La ambientación moderna y vibrante contrastaba con la incertidumbre que lo invadía. Miguel tomó un sorbo de su café, buscando una chispa de valor que le permitiera continuar. Cuando vio entrar a Juan, su mente comenzó a divagar. Este era el hombre con quien había tenido tantos desacuerdos y que ahora representa chance para crecer. Las palabras fluyeron casi sin esfuerzo mientras Miguel presentaba su propuesta. Había trabajado en los ángulos estratégicos. Mencionó cómo sus habilidades se complementarían, cuáles serían los objetivos y lo más importante, cómo podrían ambos beneficiarse. Juan lo escuchaba con atención, sus cejas alzándose en momentos clave donde Miguel había anticipado una reacción. Finalmente, se sintió listo para lanzar la idea que había estado forjando. La posibilidad de crear un equipo, donde sus talentos se unieran para un propósito mayor. Miguel miró a Juan a los ojos, descubriendo una chispa de interés que no había notado antes. Pero justo cuando pensó que todo iba correctamente, Juan lo interrumpió. «¿Y qué me dice de Marta?», preguntó Juan, su expresión ahora plena en un laberinto de curiosidad. La pregunta le golpeó como una bocanada de aire helado. Se había olvidado de mencionar a Marta. Su involuntaria omisión lo hizo cuestionar si había perdido una ventana de oportunidad al no incluirla en la conversación desde el principio. La revelación se hizo eco en su mente. Podía ver cómo la inclusión de Marta en el proyecto y su conexión con ella no solo aportaría fuerza a la propuesta, sino que también podría complicar aún más su relación con Juan. Se enfrentaba no solo a la posibilidad de un nuevo socio, sino a la intersección de sus ambiciones personales entre la rivalidad y la colaboración. Miguel se sintió visceralmente atrapado. Las mariposas revoloteaban en su estómago mientras reflexionaba sobre cómo responder. La tensión llenaba el aire entre ellos, y con esa presión acumulándose, llegó a una conclusión que lo dejó perplejo. ¿Realmente estaba preparado para abrir esa puerta? El desenlace de esta reunión no solo definiría su presente, sino que comenzaría a trazar el mapa de su futuro. Mientras sus pensamientos giraban, una idea fugaz cruzó su mente. Si se atrevía a abordar la dinámica de equipo basada en la confianza y la vulnerabilidad, tal vez pudiera encontrar la clave para trascender las limitaciones que habían existido hasta ahora. Igual que con Juan,
Debo estar preparado para dar un paso de fe. Pero esta vez el escenario cambiará, pensó Miguel, inspirado y nervioso a partes iguales. El futuro se tambaleaba en una cuerda floja por delante, y la revelación más grande estaba aún por venir. ¿Podría realmente el vínculo con Marta transformar no solo su carrera, sino su vida entera? Miguel se sentó en la mesa del café, con las manos temblorosas alrededor de su taza, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza, mientras se concentraba en la figura de Juan. La tensión entre ellos era palpable, y Miguel, enfrentado a la pregunta inesperada sobre Marta, se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial. Su mente se precipitaba en círculos, intentando encontrar la mejor manera de responder, de girar la conversación hacia su visión compartida. Sobre Marta, comenzó, y su voz sonó más tranquila de lo que se sentía internamente. Creo que su participación podría ser esencial. Ella aporta una perspectiva que complementaría nuestras habilidades. Las palabras fluyeron, pero al mencionarla, sintió en su interior un desasosiego. El rostro de Juan se mostraba distante, como si cada palabra de Miguel fuera un experimento delicado, una prueba de resistencia. Miguel sabía que había abierto una caja de Pandora. Los sentimientos no resueltos entre él, Marta y Juan comenzaban a asomarse. Su mente se llenó de imágenes del trío, de colaboraciones pasadas y momentos compartidos que pronto se volverían complicados. ¿Estás seguro de que esto no complicará las cosas?, replicó Juan, sus ojos penetrantes estudiando a Miguel. Fue una pregunta sencilla, pero cargada de significado. Algo dentro de Miguel se encendió. No estaba seguro de si era la ansiedad o la determinación, pero se sintió impulsado a demostrar que este nuevo enfoque no solo era necesario, sino vital. Todo cambio trae desafíos, respondió Miguel, cazando su valentía. Pero estos desafíos también son oportunidades. Con Marta podríamos unir nuestras fortalezas y hacer algo verdaderamente innovador. Cada palabra ahora parecía más pesada, una decisión que podría definir quién era y cómo sería percibido en su ámbito profesional. Juan dejó escapar un suspiro. No puedo negar que tu enfoque tiene sentido, pero lo que no sé es si lo que intentas hacer puede funcionar entre nosotros tres. La respuesta lo hirió. Miguel sintió sus esperanzas tambalear. Sin embargo, lo que comenzó como desánimo se transformó en claridad. La incertidumbre nunca se iría por completo, pero sabía que tenía que intentarlo. Era ahora o nunca. Juan, me he dado cuenta de que limitarme a ser el único que presente esta idea no nos beneficia. Promover una verdadera colaboración implica aceptar que hay muchos matices a explorar. Las palabras despertaron en él un sentido de propósito, y fue en ese momento que entendió que se encontraba ante un dilema personal y profesional. Estaba dispuesto a abrir su corazón y su mente para que otros pudieran entrar. La conversación fue avanzando, y para su sorpresa, Juan comenzó a abrirse. Hablaron de sus temores, de la competencia, y por primera vez, Miguel sintió que Juan no era solo un rival, sino un potencial aliado. La rivalidad que había definido sus interacciones anteriores se volatilizaba, reemplazada por un diálogo sincero cargado de tensión pero también de comprensión. Al finalizar la reunión, Miguel sintió que se había despojado de un gran peso. Había logrado al menos dar un primer paso hacia una conexión más profunda con Juan, y aunque la inquietud sobre Marta seguía presente, estaba más convencido que nunca de que su inclusión podría enriquecer el proyecto. Sin embargo, cuando se despidió, una ominosa duda lo persiguió. La imagen de Marta lo atormentaba y empezaba a preguntarse, ¿qué tal si ella no sentía lo mismo por el proyecto? O peor aún, ¿y si ese vínculo que había imaginado no se concretaba? A medida que Miguel caminaba por las calles, la brisa fría lo envolvía, y él se sintió pequeño ante el vasto mundo de oportunidades y decisiones que le aguardaban. La vida parecía un laberinto más intrincado que el que había imaginado. Necesitaba hablar con Marta,
pero no sabía cómo abordar el tema de la colaboración, sin que las cosas se volvieran aún más complicadas. Con cada paso que daba, una nueva pregunta se formaba en su mente. ¿Podría realmente la conexión con Marta ser la clave para manejar esta nueva fase de su carrera y vida? El futuro, una vez prometedor y brillante, ahora aparecía más incierto que nunca. El momento de confrontar esos sentimientos no podía esperar. Si quería avanzar, debía descubrir si Marta era el eslabón perdido o si, por el contrario, se convertiría en su mayor desafío. Sin más que una resolución en el pecho, supo que el siguiente paso era inevitable. ¿Estaría preparado para desvelar no solo su proyecto, sino también su verdad? Miguel llegó a casa, con el peso de la incertidumbre aún en sus hombros. Se sentó en su escritorio, donde montones de papeles y bocetos coexistían con su laptop, una representación caótica de su mente. Sabía que tenía que conversar con Marta, pero la imagen de sus posibles reacciones lo paralizaba. La duda lo envolvía como una niebla densa y ensordecedora. El teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Juan. Gracias por la charla. Organicemos una reunión con Marta. Un escalofrío recorrió la columna de Miguel. Esa simple frase representaba una puerta abierta, pero también un umbral que lo atormentaba. Si lograba convencer a Marta de unirse a ellos, y si sus sentimientos salían a la superficie, y si eso complicaba la dinámica que empezaba a construir con Juan. Se paseó por su pequeño apartamento, el sonido de sus pasos resonando en las paredes blancas. La cocina parecía un refugio, y al abrir la nevera, se encontró con un par de frutas marchitas. Al instante, un pensamiento se asomó. Tenía que limpiar su entorno, empezando por él mismo. Era mucho más que un simple deseo de orden. Era la búsqueda de claridad. Tomó la escoba y comenzó a barrer el suelo. El movimiento repetitivo le proporcionaba un extraño consuelo. En cada barrido, Miguel enfrentaba sus miedos. La idea de presentar su proyecto era abrumadora. Expresar no solo su visión, sino también sus vulnerabilidades a Marta. Era un paso que lo arrastraba a un abismo que parecía más profundo con cada intento de imaginar el escenario perfecto. Pero, ¿qué sentido tendría ocultarse más? La verdad necesitaba salir. Bajo esa premisa, reflexionó sobre sus fortalezas para abordar la conversación. Miguel sabía que su pasión por el trabajo siempre había sido uno de sus mejores activos. El entusiasmo con el que hablaba podía inspirar a los demás, y quizás esa era la clave. Pero ¿podría su sinceridad sobre Marta inspirar lo mismo? El dilema estalló de nuevo en su mente. A la mañana siguiente se preparó un café fuerte. En lugar de enfocarse en los nervios, se miró al espejo y se dijo que esta era su oportunidad para crecer. Un pequeño cambio de perspectiva. Debía ver la conversación con Marta como una posibilidad, no como una amenaza. La aceptación de sus propias emociones sería su primera victoria. Miguel decidió que no podía esperar más. Tomó su teléfono, respiró hondo, y comenzó a escribir un mensaje a Marta. Hola, ¿tienes un momento para platicar sobre el proyecto en el que estoy involucrado? Creo que podría ser una conexión valiosa. Era un comienzo sencillo, pero la ansiedad le hizo dudar. ¿Sería suficiente? Alarga sus dedos sobre la tecla de enviar, sopesando los riesgos de ser directo. En su interior, un tumulto de emociones se colisionaba. Lo peor que puede pasar es que ella no quiera participar, pensó. Pero si hay un atisbo de posibilidad, entonces debo asumir la responsabilidad. Cerró los ojos y presionó enviar. Mientras esperaba con el corazón en un puño, la mente de Miguel comenzó a explorar la mejor manera de abordar la conversación. En lugar de centrarse únicamente en el proyecto, pensó en cómo sus sentimientos hacia Marta se entrelazaban con su trabajo. Eran más que compañeros. Había historia entre ellos, un vínculo que rozaba la intimidad. El tiempo pasaba lentamente, y cuando el teléfono vibró de nuevo, un gélido escalofrío recorrió su espalda. El mensaje de Marta era breve pero alentador. Claro, hablemos.
Hoy por la tarde. Aceptó rápidamente, aunque la adrenalina golpeaba su pecho. Con cada paso que daba hacia la tarde, la ansiedad se convertía en determinación. Miguel estaba a punto de enfrentarse no solo a la posibilidad de una colaboración, sino a sus propios sentimientos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. Sabía que no podría comenzar este nuevo capítulo sin desvelar la verdad que guardaba. El encuentro se materializaría muy pronto, y él debía estar preparado para todo lo que eso implicara. En su interior, resonaba la pregunta que había estado esquivando. ¿Podría su conexión con Marta ser el catalizador de un cambio significativo en su vida? ¿O se convertiría en la fuente de sus mayores temores? Mientras la tarde se acercaba, Miguel respiró profundamente y se preguntó, ¿sería este el comienzo de una nueva etapa en todos los aspectos de su vida? A medida que el reloj avanzaba hacia la hora acordada, Miguel se encontró sumido en sus pensamientos, paseando de un lado a otro en su apartamento. La luz invernal entraba por la ventana, iluminando los cúmulos de documentos y bocetos que constantemente lo rodeaban, creando un ambiente casi claustrofóbico. Había algo irremediablemente atractivo en la idea de un cambio, y su sentido de urgencia solo crecía. Cada paso parecía resonar con la gravedad de su situación. Miró su teléfono, deseando que esa vibración anunciara el inicio de su conversación con Marta. Pero cuando el silencio persistió, la inquietud se adueñó de él una vez más. Miguel sabía que la espera era el ecosistema perfecto para alimentar sus dudas. Las preguntas lo invadían. ¿Sería suficiente su pasión para convencerla? ¿Podría gestionar sus emociones y mantener la profesionalidad durante la reunión? Se sentó forzadamente en la silla del escritorio, inclinando la cabeza sobre los papeles que había dejado allí. Por un momento, la creatividad la había abandonado. Sin embargo, recordando las palabras que se había repetido, la aceptación de mis emociones es la primera victoria. Decidió tomar un bolígrafo y anotar sus pensamientos, organizando un esquema sobre cómo plantear su proyecto. Pronto, los garabatos se transformaron en frases más contundentes y la claridad comenzó a formarse en su mente. El objetivo no es solo presentar un proyecto, sino también compartir una visión. Con este enfoque, decidió que su primer paso sería conectarse emocionalmente con Marta. Este no era simplemente un trabajo que aspiraba a completar, era una parte de él, un refugio donde su vulnerabilidad podía florecer. El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Miguel se levantó rápidamente, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Abrió la puerta, y ahí estaba Marta, con una sonrisa que iluminó su pesar. Se encontró observando su figura, esa chispa de calidez que siempre había sentido, y un frío sudor le recorrió la frente. Ella saludó con un ligero movimiento de mano y entró, quedándose de pie en el umbral, lo que acentuó las distancias que aún existían entre ellos. Era el momento. La posibilidad de confrontar sus sentimientos estaba frente a él. Miguel respiró hondo y decidió tomar la iniciativa. Marta, muchas gracias por venir. He estado reflexionando sobre el proyecto y realmente creo que tu visión podría impulsar algo grande. Comenzó, su voz resonando con más confianza de lo que él mismo esperaba. Ella lo escuchó atentamente, mientras él comenzaba a presentar sus ideas, pero al mismo tiempo, una parte de su mente estaba distraída, recordando los momentos significativos que habían compartido. La complicidad en sus miradas, las sonrisas ocultas, y, sobre todo, el anhelo que había permanecido como un secreto no revelado. Al proseguir con la presentación, Miguel notó que sus palabras se convertían en un puente entre ellos. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus propuestas, pero también había una tensión palpable en el aire, como si ambos estuvieran conscientes de que había más en juego que solo un proyecto colaborativo. Además de la posibilidad de una colaboración, la conexión entre ambos ganaba fuerza. Era el inicio de un tira y afloja emocional que podría llevar a Miguel a arriesgarse. Mientras las palabras fluían, una revelación repentina lo atravesó.
Este encuentro no solo era una oportunidad profesional, era la puerta para abordar la verdad que había estado evitando. Pero, ¿cómo podía darle forma a ese sentimiento tan arraigado, sin arruinar lo que había cultivado entre ellos? Miguel se dio cuenta de que, aunque había algo fundamental que debía ser expresado, la decisión final lanzaba su vida ampliamente hacia lo desconocido. La conversación tomó un giro inesperado cuando Marta, con un gesto decididamente serio, interrumpió. Miguel, creo que es hora de que seamos honestos el uno con el otro, sobre el proyecto y sobre nosotros. El corazón de Miguel se detuvo un momento. Había llegado el momento de enfrentar no solo su trabajo, sino su propia vulnerabilidad. Con cada palabra en la sala, Miguel sintió que algo dentro de él se estaba quebrando. La vida, en ese instante, parecía dividirse en dos vertientes, y una certeza comenzó a apoderarse de él. Se avecinaba una transformación significativa, pero su valor sería puesto a prueba de formas que aún no podía comprender. La pregunta se volvió urgente en su mente. ¿Qué revelaciones estaban a punto de surgir, y cuál sería el costo de abrir esa puerta? Mientras la atmósfera cargaba de tensiones, Miguel supo que ya no había retorno. Estaba verdaderamente preparado para lo que estaba a punto de desvelarse. La tensión en la sala fue palpable, un hilo delicado que unía sus corazones y sus aspiraciones. Miguel sentía que la mirada de Marta lo atravesaba, y sabía que no estaba solo en este momento decisivo. La vulnerabilidad se posó sobre su hombro como un abrigo cálido, una invitación para desnudarse emocionalmente. «Tienes razón, Marta», respondió, sintiendo que su voz era un susurro firme. «Es hora de ser honestos. Con el proyecto y con nosotros». El aire, cargado de palabras no dichas, se sintió más ligero de pronto. Miguel había llegado lejos, y la decisión de compartir sus verdaderos sentimientos se transformó en su mayor acto de valentía. La arquitectura no solo se trataba de estructuras, sino de conexiones, y había llegado el momento de batir los muros que había levantado en su interior. Mientras hablaba, la claridad surgió con cada frase que pronunciaba, sus emociones fluyendo libremente en una danza delicada. Habló de su visión para el estudio de arte, de cómo una colaboración podría unir sus talentos, y al mismo tiempo, cultivó la chispa de una conexión más profunda entre ellos. «Lo que hacemos puede redefinir nuestras vidas», dijo, sintiendo que su corazón latía con fuerza al pronunciar esas palabras. Marta lo escuchaba, con expresiones que revelaban tanto asombro como contención. El eco de su propio deseo se reflejaba en sus ojos, y en ese instante, ambos comprendieron que sus caminos estaban destinados a entrelazarse de un modo que jamás habrían imaginado. «Miguel», comenzó ella, su voz bañada en sinceridad, «he sentido lo mismo. La química entre nosotros es innegable, pero también es aterrador. No quiero que este proyecto se vea afectado por lo que pueda existir entre nosotros». Una sombra de comprensión pasó entre ellos. Miguel sintió claridad, casi como si la vida le hablara a través de su conexión. Este era el puente hacia su futuro, la mezcla de amor y creatividad. La resignación era parte del proceso, pero la esperanza siempre había estado ahí agazapada, esperando a ser liberada. Con una determinación renovada, Miguel se dio cuenta de que sus emociones no debían ser un obstáculo, sino un catalizador. «Entiendo tus preocupaciones, y yo también tengo mis temores. Pero quiero construir algo juntos, no solo en los planos, sino en una verdadera colaboración que nos permita crecer y no temer esos sentimientos». La respuesta de Marta lo sorprendió y lo llenó de júbilo. Ella sonrió, sintiendo que la conexión se fortalecía con cada palabra compartida. En ese momento, Miguel supo que su deseo de arriesgarse no había sido en vano. La incertidumbre comenzó a alejarse lentamente, reemplazada por una certeza elemental. Ni la competencia ni el miedo a perder la conexión podían silenciar su anhelo de transformar sueños en realidades. Los días que siguieron al encuentro fueron una mezcla de efervescencia creativa y personal.
Miguel y Marta se sumergieron en la planificación del estudio de arte, explorando ideas, bocetos y cada rincón de su visión compartida. Mientras lo hacían, la tensión que había marcado su historia se transformó en una sinfonía de colaboración. En cada línea que trazaban, Miguel sentía que no solo estaba construyendo un espacio físico, sino también cimentando una relación basada en la confianza y el respeto. Sin embargo, sabía que la sombra de Juan seguía siendo parte de su historia. El rival que había estado esperando para verlos caer se convertiría en un desafío no solo personal, sino profesional. Miguel se preparaba para las reuniones y valoraba sus opciones, siendo cada vez más consciente de que cada decisión impactaría no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. Finalmente, un mes después de su encuentro, llegó el día de la gran presentación ante posibles inversores. Miguel se sintió más confiado que nunca, pero el recuerdo de su encuentro inicial con Juan lo arrastró hacia el pensamiento. ¿Estaría dispuesto Juan a aceptar el nuevo camino que él había trazado? Cuando Miguel miró al público, entre el bullicio y las expectativas, buscó a Marta, quien estaba a su lado con una sonrisa de complicidad. En ese momento, comprendió que el verdadero legado que quería dejar incluía el espacio donde varios sueños pudieran florecer y, al mismo tiempo, cultivar el vínculo apasionado que había emergido entre ellos. No había más lugar para las inseguridades. Al concluir su presentación, Miguel sintió que no solo había defendido el proyecto, sino que había abrazado su verdad. Los aplausos resonaron a su alrededor y él sonrió, sintiéndose finalmente seguro en su piel. La decisión de enfrentarse a sus temores y crear una colaboración auténtica no solo había abierto puertas para su futuro profesional, sino que también había liberado su corazón. Al salir del evento, vio a Juan aproximándose, con una expresión neutra que disimulaba lo que podría haber detrás. En lugar de temer su mirada crítica, Miguel se sintió en paz. Había tomado decisiones que resonaban con su verdad, y el compromiso con su propia voz se convirtió en su mayor logro. «Miguel», dijo Juan, «he estado escuchando sobre el proyecto. Me gustaría hablar contigo». El desafío aún existía, pero ahora tenía la confianza para afrontarlo. Miguel sonrió, sabiendo que había logrado no solo construir una nueva vida profesional, sino también encontrar su lugar en el mundo. A través de las sombras de la duda y la aflicción, Miguel había salido triunfante. Había alcanzado un nivel de confianza sólida que lo había liberado de las expectativas ajenas y le había brindado la libertad de ser quien realmente era. Al caminar hacia su futuro, se convirtió en el arquitecto de su propia historia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Become the change.